Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis aferrados. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota, el video que el PRI y el PAN no quiere que vea México. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, amigos, hoy estamos a 28 de julio del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, amigos, les voy a presentar dos videos, uno de hace 5 años y el otro de hace 6 años, donde Luisa María Alcalde encaró a Luis Videgaray, esta ratota que se embolsó el dinero de los mexicanos y bueno, amigos, le dijeron sus verdades en su cara, pero hoy con la cuarta transformación se le borró toda la sonrisa a este sinvergüenza. Este video está muy bueno y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Ha pasado un año desde que la reforma hacendaria fue aprobada. Reforma en la que usted mismo, secretario Videgaray, recordará, justificó el aumento de impuestos con la creación de 2 programas, Pensión Universal y Seguro de Desempleo. Hoy, a un año, los resultados y el propio presupuesto de egresos demuestran que esa justificación era falsa. Al Seguro de Desempleo solo le destinó poco más de 1% de los nuevos impuestos recaudados. Es decir, de los más de 200,000 millones de pesos adicionales, al Seguro de Desempleo solo le asignaron 2,600 millones. Y si se destinaron tan pocos recursos, ¿cómo pretendían entonces pagar este seguro? ¿Cómo iban a cumplir con sus promesas? Sería la pregunta obligada. Fácil, pensaron, con los recursos de los mismos trabajadores, haciendo uso de sus propios fondos de vivienda. La salida que encontraron fue proponer que ellos pagaran cerca del 90% de su seguro de desempleo a costa de tener que gastarse su ahorro para poder adquirir una vivienda propia. Y lo mismo respecto a la pensión universal. Destinaron cerca del 2% del total de los nuevos impuestos recaudados. Hoy sabemos que la pensión no será universal y que seguirá siendo de 580 pesos como ya era con el programa de 70 y más, para que en un plazo de 15 años se llegue a obtener 1,092 pesos. Fueron palabras suyas, secretario, y lo cito: se creará una pensión para todos los mexicanos por el solo hecho de serlo. Se creará por primera vez en México un seguro de desempleo para todos los trabajadores. El Estado debe ser solidario con aquellos que sufren desempleo para generar condiciones de protección a su economía familiar. Y cierro la cita. Pocas veces pudimos estar más de acuerdo con lo que señaló en aquel momento. Sin embargo, una vez más nos dimos cuenta que no eran más que propuestas vacías y tramposas. Por ello ahora le pregunto, para que le conteste a los millones de mexicanos a quienes sí se les cobraron más impuestos y sí se les afectó su ingreso mensual, ¿por qué se nos engañó y únicamente se designó cerca del 3% de los nuevos impuestos recaudados al Seguro de Desempleo y la Pensión Universal? Y segundo, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que la propuesta que hace un año nos hizo en esta tribuna se haga efectiva? Espero, secretario, nos pueda dar puntual respuesta a estas preguntas y no sea por escrito. Muchas gracias. 2 comentarios. El primero, secretario, es que me imagino que usted sabrá que no se requiere una reforma para poder crear un seguro de desempleo. En el Distrito Federal tenemos seguro de desempleo y no hicimos ninguna reforma legislativa. Número 1. Y número 2,
Déjeme recordarle, porque usted muy bien lo sabe, que justamente esa propuesta que nosotros rechazamos en esta Cámara de Diputados se quería financiar por el Fondo de Vivienda de los trabajadores. El gobierno federal prácticamente ponía nada para este seguro de desempleo. Eso no es crear absolutamente ningún derecho. En todo caso, es flexibilizar los fondos de vivienda para poder utilizarlos en caso de caer en desempleo. Eso no es la creación de ningún derecho. Si usted hace un año vino aquí a decirnos que la nueva recaudación a través de los impuestos se iba a destinar a las pensiones y al seguro de desempleo, eso es lo que quisimos ver el día de hoy. Porque no puede decir usted que porque no hubo una reforma legislativa, pues simplemente esos recursos se utilizaron para otra cosa. Entonces no debieron haber cobrado esos impuestos de más. Yo le pido, por favor, señor secretario, que como nos prometió en aquel momento, las nuevas recaudaciones y los más de 200,000 millones de pesos sean destinados para que realmente las mexicanas y los mexicanos tengan hoy un nuevo derecho y sea un seguro de desempleo y sea una pensión universal digna y no como sigue siendo de 580 pesos. Muchas gracias. El 8 de abril del 2012, a pocos meses de las elecciones presidenciales, un conferencista planteó ante su auditorio 4 modernizaciones estratégicas necesarias para México: la del sector laboral, la del educativo, la del energético y una reforma hacendaria integral. Cualquiera diría que la providencia iluminó a este conferencista divino, pues precisamente esas han sido las grandes reformas que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero en la política no existen las coincidencias, mucho menos cuando en ella interviene el señor Pedro Aspe Armella. La historia no comienza en 2012, sino hace más de 30 años, específicamente en 1978, cuando el desconocido Pedro Aspe y el anónimo Carlos Salinas de Gortari se conocieron en Estados Unidos mientras realizaban estudios de doctorado. Estos jóvenes ilustres congeniaron instantáneamente, compartieron sus visiones sobre el futuro, forjaron un pacto de complicidad y sellaron con su amistad el destino político y económico de México. Desde su regreso al país, Salinas había involucrado a su brazo derecho, don Pedro Aspe, en todos los cargos que ocupaba como segundo al mando. Al llegar a la presidencia, no dudó en entregarle la Secretaría de Hacienda. La suerte del país estaba echada. Entonces comenzaron las reformas estructurales modernizadoras, promocionadas con el mismo diagnóstico, las mismas promesas y las mismas recetas que hoy proponen aplicar. No obstante, su fracaso ha sido demostrado a lo largo de todos estos años. Las empresas estatales fueron rematadas a los amigos, el ejido desapareció, las fronteras se abrieron al comercio foráneo, lesionando el mercado interno y volviéndonos eternamente dependientes de la industria extranjera y los poderes fácticos. Los bancos fueron vendidos a los extranjeros, las carreteras concesionadas, los negocios de Raúl Salinas y sus socios privados son de dominio público. Usted para entonces estudiaba en el ITAM, donde su profesor de Economía, Pedro Aspe Armella, le ofreció trabajar en la Secretaría de Estado a su cargo. Pasó los últimos 2 años de la carrera trabajando como asesor de Hacienda y continuó siguiendo los pasos de su mentor al estudiar después en MIT, la misma universidad que él. Una continua fuente de inspiración, dijo usted de Aspe en los agradecimientos de su tesis doctoral. Ya en 1998, cuando regresó a México y Aspe le acogió como socio en Protego durante más de 7 años, tiempo en el que conoció a Emilio Lozoya Austin. Pido respeto, por favor, presidente, para continuar. Diputadas y diputados, les solicito escuchemos con respeto a la oradora y a la oradora apegarse al reglamento. Continúe. Esto es justamente para la pregunta. Tiempo en el que conoció a Emilio Lozoya Austin, otro alumno reclutado por Aspe e hijo del exsecretario de Energía en los tiempos de Salinas, Emilio Lozoya Talman, se empezaba a perfilar el plan de Aspe respecto al petróleo.
Hasta que en 2005 llegó su gran oportunidad. Nombraron a Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México y ASPE lo presentó con Peña Nieto para que reestructurara la deuda de la entidad, después de lo cual fue nombrado director de finanzas. Mientras tanto, Emilio Lozoya fungía como uno de los directivos de la filial en México de OHL, un grupo español de concesiones y construcción. De ahí, el resto, como dicen, es historia. 2 años después, coordinó la campaña de Rubiel Ávila y en noviembre de 2011 la de Peña Nieto, para poder llegar a ser hoy secretario de Hacienda. Era solo cuestión de tiempo para que pudiera poner en acción sus planes, las de ASPE y, por supuesto, las de Salinas de Gortari. Llegar a este momento y presentar a través de Enrique Peña Nieto la iniciativa de reforma energética. Permítame, Secretario por favor, Videgaray. diputada. Señoras y señores legisladores, se les solicita que escuchemos con respeto a la oradora. Continúe la oradora. Compañeros, no sé de qué se ofenden. Todos estos es tan solo una historia de datos duros. Secretario Videgaray, usted y sus socios planean aprobar esta reforma energética con una sola finalidad: hacer negocios. Imagínese que 1 mes y medio después de ser nombrado Lozoya Austin como director general de Pemex, tan solo 1 mes y medio después, Pemex adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones, un proyecto de megainfraestructura gasífera con un costo de más de $2,000 millones. Ese megaproyecto se le adjudicó nada menos que a Sempra, ahora llamado Iénova, empresa dirigida en México por Carlos Ruiz Sacristán, compañero del propio Lozoya Austin en OHL. ¿Quiere saber a qué empresa asignó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A Protego, de Pedro Aspe. Ni 1 mes y medio llevaban Lozoya y usted en el cargo y ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo. Luego de este recuento de hechos, le pregunto, ¿puede usted negar que la reforma energética que propone beneficiará directamente a su grupo político, enriqueciéndolo a costa de las carencias de la gran mayoría de los mexicanos? Concluya, diputada alcalde Luján. Muchísimas gracias. Habrá hacer esta Cámara también un trabajo que nos permita seguir teniendo un Pemex 100% de los mexicanos, que el petróleo, las reservas, la renta petrolera sigan siendo de los mexicanos, pero que los explotemos con racionalidad, con transparencia y sobre todo en beneficio de los mexicanos de hoy y mañana. Muchas gracias. Así es, amigos, como terminaron de ver el video, los prianistas, salinistas, Videgaray, Peña Nieto, Emilio Lozoya, entre otros, estos delincuentes de cuello blanco. Y bueno, amigos, es por eso que el presidente los expone y todavía estos señores prianistas se ofenden. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like y nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos esta mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.